Bueno, bienvenidos a una nueva clase de Fisiología Respiratoria de las clases virtuales del Grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián, soy médico cirujano y el día de hoy vamos a ver lo que respecta a ventilación-perfusión. Antes de hablar de ventilación-perfusión tenemos que recordar alguna terminología que ya habíamos visto en clases anteriores. Básicamente me interesan estas dos de acá, espacio muerto anatómico y espacio muerto fisiológico. Cuando vimos división bronquial, nosotros habíamos visto que teníamos la tráquea que se dividía en bronquiotronco primario derecho e izquierdo, y esos a su vez seguían ramificándose, en lo que se llamaban pues las divisiones bronquiales. Esas divisiones bronquiales hasta el segmento 16, cuando llega a lo que es el bronquiolo terminal, representan lo que es el espacio muerto anatómico, es decir, ¿qué es el espacio muerto anatómico? Como lo dice la diapositiva, es el volumen de las vías respiratorias de conducción hasta la zona donde ocurre el intercambio de gases. Por ende, en el espacio muerto anatómico no hay difusión de gases, no hay paso de oxígeno, no hay eliminación de CO2. ¿Y eso hasta qué nivel ocurre? Ocurre hasta el segmento 16, como ya lo habíamos visto con anterioridad. ¿Cuánto es aproximadamente ese espacio muerto anatómico? También lo habíamos revisado, era de 150 mililitros, de un total de 500, que era el volumen tidal. Pero también yo tengo un espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico representa el espacio muerto anatómico más los alvéolos que están ventilados o perfundidos de manera insuficiente. Por ende, no van a contribuir al intercambio de gases. Normalmente este espacio muerto fisiológico debería no variar mucho el espacio muerto anatómico, deberían ser casi similares, de 150. En algunas patologías, neumonía, telectasia, tromboembolismo pulmonar, shunt arteriovenoso, fibrosis pulmonar, va a incrementarse el espacio muerto fisiológico, porque va a haber zonas donde el alvéolo no va a ventilar bien o zonas donde el capilar no le va a llegar adecuadamente la sangre y va a ser hipoperfundido. Justamente en base a esto es que va a ser la clase de hoy, ventilación-perfusión. Recordar que la zona de intercambio gaseoso es a partir del bronquiolo respiratorio, es decir, zona 17, 18, 19, conductos alveolares 20, 21, 22 y alvéolos propiamente dicho 23, 24, 25, y todo eso correspondía al acino pulmonar. ¿Cómo es el intercambio gaseoso pulmonar? Yo tengo que recordar que el intercambio gaseoso pulmonar es una difusión pasiva de gases, que se va a caracterizar por un aumento de la presión de CO2 y una disminución de la presión de oxígeno a nivel alveolar. ¿Por qué? Porque va a pasar hacia el capilar y el CO2 va a pasar hacia el alveolo. Tengo que recordar también que la presión de oxígeno a nivel del mar es de aproximadamente 758 milímetros de mercurio. Lo acercamos, lo redondeamos y sale 760. Y tengo que recordar esta ley que ya la habíamos visto también en clases anteriores, que es la ley de Dalton. Que era la ley de Dalton que la suma de gases parciales nos da el total de un gas, o la presión del aire atmosférico en este caso, de los cuales la mayoría correspondía al nitrógeno, luego venía el oxígeno, luego venía el CO2 y luego los otros gases. Entonces, ¿cuánto habíamos dicho que era la presión de oxígeno a nivel de aire atmosférico? 21%. Si el total es 760, el 21% aproximadamente evaluará 159 milímetros de mercurio, que vendría a ser la presión parcial de oxígeno en el aire atmosférico. Pero siguiéndonos de esta ley de Dalton, nosotros tenemos que recordar que cuando el aire ingresa durante la inspiración, este aire se va a humidificar a través del paso por los sistemas de conducción y va a llegar a regular una temperatura de 37 grados, que es la natural que nosotros tenemos en el cuerpo. Entonces, a esta suma de gases, yo le voy a agregar otro gas más, que es la presión de vapor de agua, a 37 grados.
y eso va a equivaler a 47 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto es la presión de vapor de agua a 37 grados? 47 milímetros de mercurio. Y eso ya va a variar la presión parcial de oxígeno en el alveolo, porque la presión total va a seguir siendo 760, pero la presión de oxígeno ya no sería 21%, porque ya estoy metiendo otra variable más, que es la presión de vapor de agua. Lo vamos a ver en esta diapositiva con un poco más de claridad. Recordar entonces, a nivel del mar, la presión era de 760, de los cuales el 21% es la presión parcial de oxígeno, 759. De esos, conforme yo voy incrementando mi altitud, ¿no? Más o menos Huascarán, casi 6000. Vean cuánto es la presión de oxígeno y vean la diferencia de presión parcial. 127. Entonces, el oxígeno, cuando yo respiro, la cantidad de oxígeno que tiene el aire ya no es 159, es 127. Y si eso yo le quito todavía la presión de agua, ¿qué cantidad de oxígeno le está llegando realmente al alveolo a esta altitud de 6000 metros sobre el nivel del mar? Como ven, es mucho menor. Entonces, cuando nosotros vamos a la altura, no es que recibamos menos oxígeno, recibimos la misma presión parcial en porcentaje, sigue siendo 21%. Pero ¿qué es lo que disminuye? El valor real. Entonces, no digan me falta el aire. No, disminuye la presión parcial de oxígeno en el aire atmosférico por esta relación de 21%. Regresando a nuestro alveolo, como ven, la presión sigue siendo la misma tanto en el aire inspirado como en el aire alveolar. El nitrógeno casi no varía mucho. ¿Qué es lo que más varía? El CO2. Como ustedes ven aquí, de 0.3 milímetros de mercurio sube hasta 40. ¿Por qué? Porque está difundiendo desde el capilar hacia el alveolo. Entonces, al aumentar esta presión de CO2, al aumentar la presión de vapor de agua, ¿qué va a pasar con la presión de oxígeno? Va a tender a disminuir. ¿Para qué? Para que la presión por la ley de Dalton siga siendo constante de 760. Eso es lo que nos explicaba la ley de Dalton. Entonces, ¿cuánto viene a ser la presión alveolar de oxígeno? 105. ¿Cuánto es la presión de vapor de agua a 37 grados? 47. ¿Cuánto es la presión atmosférica al nivel del mar? 758, 760. Esos datos claves, por favor. Muy bien, vamos a ver en el alveolo. Esto es la graficación internacional de cómo suele ser un alveolo. En todos los libros de fisiología respiratoria lo encuentran así. Y esto vendría a ser nuestro capilar, si es de azul, venoso. Para esto, nosotros nos tenemos que basar de la ley de Henry, que también ya la habíamos visto antes cuando vimos la solubilidad del oxígeno en plasma. La fórmula, ¿se acuerdan que salía 0.3? Ya, y eso le sumaba los 19.7 milímetros de mercurio de que está unida a la hemoglobina y salía un total de 20 mililitros de oxígeno por gramo por 100 mililitros de sangre. Ya, con esa ley de Henry nos ayuda también a entender esta parte de acá. ¿De qué dependía la presión de un gas? De la solubilidad, de la temperatura y de la presión parcial del mismo, ¿no? La velocidad de la concentración de un gas. La solubilidad del gas es una constante, ¿no? Si trabajamos con oxígeno va a ser la misma para todas partes del oxígeno, entonces descartado, ¿no? Entonces se obvia. La temperatura del líquido también va a ser constante a nivel de todos los alveolos. No es que un alveolo lo voy a tener a 35 y el otro lo voy a tener a 42 grados, entonces también es una constante. Solamente vamos a trabajar con la presión parcial del gas. La presión parcial que habíamos dicho de oxígeno en alveolo era 105 y de CO2 era de 40. Por el efecto Bohr,
habíamos visto, o ya en clases de cardiovascular o de hematofisiología, que la presión venosa de oxígeno es de 40 milímetros de mercurio y la presión venosa de CO2 es de 46 milímetros de mercurio. La sangre venosa saturada a un 75%. Entonces, cuando ocurre el intercambio a nivel del capilar, sigue siendo en alveolo 105-40, y cuando pasa ya por el capilar arterial, como era de 40 de oxígeno, hay diferencia de presiones y va a pasar de la zona de mayor presión a la zona de menor presión. El CO2 era de 46 y acá era de 40, bueno, 0,3 y va aumentando hasta 40 hasta que se nivelan. ¿Por qué el de oxígeno no llega a 100? Por esos pequeños shunts fisiológicos que solemos tener. Es decir, va a haber zonas donde va a llegar a 105, pero va a haber zonas donde va a llegar solamente hasta 90, hasta 85, hasta 100 propiamente dicho. Entonces sacan un promedio total y la presión de oxígeno arterial es de 100 milímetros de mercurio. Datos claves que debemos conocer entonces: ¿cuánto es la presión arterial de oxígeno? 100. ¿Cuánto es la presión arterial de CO2? 40. ¿Cuál es el rango de la presión arterial de oxígeno? De 80 a 100 milímetros de mercurio puede ser considerado normal. ¿Y cómo hallo yo la presión alveolar de oxígeno? Es la presión inspirada de oxígeno menos la presión arterial de CO2 sobre la constante de ventilación-perfusión. Ahora, yo también tengo lo que conozco como gradiente alveolo arterial. Vamos a ver a nuestro rotulador. Gradiente alveolo arterial de oxígeno. La gradiente alveolo arterial, ¿qué va a ser? Va a ser la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Esa es la gradiente. ¿Y por qué es importante la gradiente? Porque en patologías respiratorias, insuficiencias tipo fibrosis, puede incrementarse la gradiente alveolar arterial. Si hemos dicho que el valor normal es de 80 a 100, ¿cuánto será la gradiente normal? De 0 a 20 milímetros de mercurio. Ese es el valor normal. ¿Y cómo hallo yo la presión arterial de oxígeno si es que no sé que es 100, si es 105? Porque esta presión puede variar, ¿no? Es presión alveolar acá, no arterial. Presión alveolar de oxígeno. La presión alveolar, como dijimos, yo la hallo calculando la presión inspirada. Y esta presión inspirada puede variar con altura, por ejemplo. Ya no va a ser 105, puede ser 100, puede ser 80, puede ser 47 en grados muy extremos, ¿no? Dependiendo de la altitud. Entonces va a ser la presión inspirada de oxígeno. Vamos a borrar esta parte de acá, ya. Menos la presión alveolar de CO2. Presión arterial, perdón, de CO2. Sobre una constante. Esta constante es la ventilación-perfusión, el índice ventilación-perfusión, que lo vamos a estudiar ahorita en un ratito, que normalmente es 0.8. Entonces, yo calculo y recuerdo cuánto era la presión inspirada de oxígeno en gas. En el gas atmosférico era el 21%. Más o menos 760, 758, 759 era. Menos la presión arterial de CO2, que era 40, sobre mi constante, que es 0,8.
resuelven y más o menos sale 109, pero le quitas el shunt y es lo que te sale acá, presión alveolar de 105. Si lo aproximamos, 100 si quieren. ¿Ya? Esa suele ser cómo hallar yo la presión alveolar y cómo calculo yo la gradiente alveolo arterial. Este dato me lo dan, este dato lo calculo con esta fórmula de aquí. Entonces, si el valor normal de oxígeno es de 80 a 100, yo puedo tener valores menores a eso, claro. Menor de 80 ya se considera hipoxemia, los cuales pueden ser leve cuando va de 70 a 80, moderada cuando va de 60 a 70 y severa cuando es menos de 60. Y cuando es menos de 60, si ustedes recuerdan nuestra curva de disociación de hemoglobina, yo a 60 milímetros de mercurio estaba saturando a 90%. Entonces menos de eso comenzaba a bajar, ya la curva se dejaba de ser más o menos meseta y se hacía más pronunciada. Si recuerdan, en la clase de transporte de gases. Aquí, donde ya era 60, estaba saturado al 90%. Entonces menos de 60 ya se considera insuficiencia respiratoria. Muy bien, sigamos hablando del intercambio de gases. Como dijimos, la sangre le llega a través del ventrículo derecho por la arteria pulmonar, llega hacia los niveles alveolares, se intercambia por el efecto Bohr, el efecto Haldane, que ya habíamos visto anteriormente, y llegan a casi equiparar presiones de oxígeno de 100, de CO2 de 40. Estos llegan hacia el ventrículo izquierdo, pasan hacia la circulación sistémica y nuevamente ahora el oxígeno pasa hacia las células del cuerpo para ser utilizado en la fosforilación oxidativa y el CO2 como producto metabólico es eliminado, ¿no? Aquel que se utilizaba, se formaba pues, en la vía del ciclo de Krebs. Si recuerdan, la isocitrato deshidrogenasa, la oxalacetato, perdón, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, las dos botaban CO2, la piruvato deshidrogenasa también eliminaba un CO2, entonces todo ese CO2 que produce el cuerpo es eliminado. Pasa por las venas sistémicas, nuevamente genera pues mayor presión de CO2 en vena, menor presión de oxígeno en pulmón, en vena también. Llega nuevamente y repite el ciclo. Esto también ya lo habíamos visto antes, cómo es la circulación. Algunos consideran pues que hay una circulación menor y mayor. Eso es de fisiología cardiovascular. Bueno, entonces habiendo hecho esa introducción, vamos a hablar de lo que es la relación ventilación-perfusión. Nosotros vamos a tener zonas que están ventiladas, es decir, que le llega aire, zonas que están perfundidas, es decir, que le llega flujo sanguíneo, y haciendo una división entre la ventilación sobre la perfusión, voy a tener una proporción que me va a decir qué zona está mejor oxigenada, es decir, que recibe más ventilación que perfusión, y qué zona está menos oxigenada, que recibe más perfusión que oxigenación. Cuando yo me encuentro en bipedestación, voy a dividir al pulmón en tres segmentos. Una parte superior o apical, una parte media y una parte inferior o basal. Y esas zonas van a tener diferencias en cuanto a su ventilación, en cuanto a su perfusión y en cuanto a su oxigenación. Cuando ingresa el aire, ingresa con fuerza y desciende, va hacia la zona basal. Entonces, ¿cuál es la zona mejor ventilada? Como ven en este gráfico sacado del libro Stuart Ira Fox, para los que quieran revisarlo, la zona mejor ventilada es la base. Si yo me baso en los vasos sanguíneos que le pueden llegar, ¿dónde creen ustedes que habrá más vasos sanguíneos? ¿En la zona donde hay mayor tejido parenquimal o en la zona donde hay poco tejido parenquimal? ¿Dónde habrá mayor capilaridad? En la zona basal. Entonces la zona basal es la zona también más perfundida. Pero si yo hago una relación, los divido, como ven aquí, la ventilación en el vértice o en el ápice es de 0,24, la perfusión es de 0,07, los divido y sale 3,4. En cambio,
si yo tengo la ventilación de la base que es 0.82, la perfusión de la base que es 1.29 y los divido, la proporción, es decir, la relación ventilación-perfusión es de aproximadamente 0.63. ¿Qué zona tendrá la mayor proporción? Aquí sí es el ápice. Entonces, estas son preguntas, son como que temas que la gente se confunde. Te dicen, ¿cuál es la zona con la zona mejor ventilada? Todos piensan que es el ápice. No, la zona mejor ventilada es la base. La zona mejor perfundida es la base. Pero la zona más oxigenada es el ápice. ¿Ok? No confundan mejor ventilada con mejor oxigenada. Mejor oxigenada significa que va a tener mucho más oxígeno que sangre, pero no significa que esa sea la zona que tiene más oxígeno, no. La zona con mayor ventilación es la base. La zona con mejor oxigenación o mejor relación ventilación-perfusión es el ápice. Y saco yo un total proporcional entre todas las zonas del ápice, la media, la base, de ambos pulmones, todo. Y me sale que la relación ventilación-perfusión normal es de 0.8. Queda nuestra constante para hallar nuestra presión alveolar de oxígeno. Ahora, presión inspirada de oxígeno menos presión arterial de CO2 sobre la constante. Esa constante 0,8, ¿de dónde sale? De esta relación ventilación-perfusión. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nos ayuda a conocer esto? Una de las razones es para entender la fisiopatología de la tuberculosis. La tuberculosis, cuando ingresa, por mecanismo anatómico, que bronquio tronco es más grueso, el derecho, ¿no? Recuerdan, era más o menos así, más horizontal, más grueso, pero más vertical. En cambio, este era más delgadito y más horizontal. Bronquio tronco izquierdo. Ingresa el bacilo de la tuberculosis, el Mycobacterium. ¿Y a qué zona se va a ir primero? A la zona donde hay más ventilación. ¿Qué zona es esa? La base. Entonces la primoinfección de la tuberculosis, ¿dónde ocurre? En la base. Ahí es donde ocurre la primoinfección, donde se forma la necrosis caseosa, donde si afecta un ganglio puede comprometer pues el complejo de Ghon. Y luego, cuando pasa circulación sistémica y regresa por capilares, ¿dónde es que se va a localizar? Se va a localizar en la zona más oxigenada. Entonces, la segunda infección de la tuberculosis, ¿dónde se va a localizar? Aquí, en el ápice. Y por eso es que la mayoría de tuberculosos tiene su foco apical derecho. ¿Por qué derecho? Por un mecanismo anatómico. ¿Por qué apical? Por un mecanismo fisiológico. Y si usted le toman su placa al paciente con tuberculosis, cuando ya puede estar, digamos, curado, va a tener siempre, o la mayoría de veces, una cicatriz fibrosa apical derecha. Por esto, por este mecanismo anátomo-fisiológico. Sabiendo eso, no necesitan memorizarse la fisiopatología de la TB, simplemente la necesitan entender. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la zona mejor ventilada? Si te preguntan, la base. La zona mejor perfundida, también la base. Y la zona más oxigenada, ahí sí, el ápice. ¿Okay? No olviden esos datos, por favor. Recuerden bien, no se confundan. Eso está en la bibliografía. El problema es que cuando a veces alguno traduce un libro, lo traduce mal y luego termina con la confusión. Pero si uno revisa la bibliografía completa, original o de algún libro de especialización de fisiología respiratoria como el West, va a comprender y entender esta parte y se va a dar cuenta que no es como la mayoría lo pintaba, ¿no? Sino de que la zona más ventilada y la más perfundida, la base, la más oxigenada, el ápice. Muy bien, como habíamos dicho, tenemos el alveolo, teníamos nuestro capilar y teníamos que la ventilación, la relación ventilación-perfusión era de 0,8. ¿Qué pasa cuando en esta relación ventilación-perfusión yo altero la ventilación? Cuando yo altero la ventilación,
prácticamente estoy colocándole un cerito encima del numerador de mi división. ¿Cuánto se hace la relación ventilación-perfusión? 0. Entonces te pueden preguntar, ¿cuándo es que la relación ventilación-perfusión se hace 0? Cuando yo altero la ventilación, cuando evito que se ventile el alveolo y no haya intercambio de oxígeno. Le llega bien la sangre, pero no se puede intercambiar porque no hay ventilación. ¿Cuándo ocurre eso? Shunts arteriovenosos, atelectasias y edema pulmonar. ¿Qué es la atelectasia? Es cuando yo tengo un cuerpo extraño, digamos un tapón de moco o ingiero alguna sustancia que tapona la entrada de aire y hace que el alveolo colapse. ¿Qué es el edema pulmonar? Cuando en esta región de la pared alveolar comienza a llenarse de líquido. Y si recuerdan por la ley de Fick, yo no estoy aumentando acá la distancia, el grosor de la barrera alveolo capilar, sino estoy incrementando acá el grosor del alveolo mismo y estoy disminuyendo la ventilación. Entonces, ¿cuándo disminuye mi relación ventilación-perfusión? Cuando yo altero la ventilación, sobre todo a nivel alveolar. ¿Qué pasa cuando el alveolo funciona bien, pero yo tapono el capilar? ¿Quién va a ser 0 ahora? El denominador. Pero lo que sea entre 0, ¿se acuerdan que era irreal? No se puede. Les explota el celular cuando hacen eso. Entonces, se considera pues irreal, pero obviamente esto tendría que ser cuando yo tapo la arteria pulmonar, el tronco completo. Cuando yo tapo capilares va a haber zonas que tengan esta relación ventilación-perfusión irreal, pero va a haber zonas que sí todavía van a ventilar bien. ¿Qué casos puedo tener acá? Como más característico el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar, parte de lo que son las enfermedades venosas profundas. ¿De dónde proviene generalmente el tromboembolismo pulmonar? De varices en miembros inferiores. Yo tengo la varice, acá tengo la vena de miembro inferior. Tenía la válvula. Como esta válvula no se abre adecuadamente, comienza a formarse coágulos acá. Y esos coágulos son finalmente disparados. Viajan hacia la circulación. ¿Y cuáles son los capilares chiquititos que tenemos en el cuerpo? Los capilares pulmonares. ¡Pum! Lo taponan. Evitan la difusión, alterando la perfusión. ¿Cómo podía darme yo cuenta? Bueno, básicamente la clínica del tromboembolismo pulmonar es una disnea súbita. Cuando tengo disnea súbita en un paciente, o es neumotórax o es tromboembolismo pulmonar. Si tengo un paciente con antecedente de estar postrado, de tener varices, de no utilizar anticoagulantes, por ejemplo, profilácticos, y está posoperado de una cirugía que lo complica y lo hace postrarse en cama, ya, ellos, riesgo de tromboembolismo pulmonar. Entonces, disnea súbita, porque tapona y genera una falla de aire terrible en el paciente. Yo le tomo un examen, si recuerdan los productos de degradación de la fibrina, dímero A, dímero B, dímero X, dímero Y, de eso es el que mido, el que doso es el dímero X, está aumentado con clínica, bastante sensibilidad para ser positivo de tromboembolismo pulmonar. Si quisiera hacer el gol estándar, bueno, acá casi no hay, es la gammagrafía pulmonar. O una angiotomografía también me puede servir. Y si tiene la clínica y lo que yo quiero es degradar el coágulo, ¿qué haría? Fibrinolíticos. Destruyo el coágulo, genero nuevamente flujo sanguíneo, nuevamente regulo la ventilación-perfusión. Y bueno, si yo también, por ejemplo, en este caso de acá, puedo disminuir la relación ventilación-perfusión, no alterando el alveolo, sino alterando la barrera de difusión alveolo capilar, sí, con la fibrosis por la ley de Fick, como ya lo habíamos estudiado en un video anterior. Muy bien, habiendo hecho esa clase, esa revisión de ventilación-perfusión, vamos a responder algunas preguntas. Una relación ventilación-perfusión con un valor de 1.2 significa... ¿Qué significa que yo tengo un BQ más de 0,8? Significa
que ha aumentado la ventilación o ha disminuido la perfusión. ¿Sí o no? Porque ¿qué pasa? Yo tengo el BQ, que es de 0,8. Para que aumente el BQ significa que o ha aumentado el numerador, es decir, ha aumentado la ventilación, o ha disminuido la perfusión. Eso es lo que significa. Entonces, revisamos las claves y vemos ausencia de ventilación. No, porque significaría que ha bajado. Eso bajaría más bien el BQ a 0. Mayor perfusión, aumenta el denominador. No, porque eso más bien bajaría la relación. Menor ventilación, igual. ¿Cuál nos queda? Mayor ventilación que perfusión si aumenta la ventilación o disminuye la perfusión. Más ventilación que perfusión. Entonces, respuesta la 1. La presión inspirada de oxígeno. Al tener una presión barométrica de 412 es... Bueno, la presión inspirada de oxígeno, si ustedes recuerdan, es la... la presión barométrica, si ustedes recuerdan, es la presión atmosférica de 412. Si ustedes a esa presión te dicen la inspirada de oxígeno, te están diciendo a nivel alveolar. Entonces, a esa presión de 412, ¿yo qué tengo que hacer primero? Tengo que quitarle la presión de vapor de agua a 37 grados. ¿Qué era cuánto? 47. 412 menos 47, 365. Y a ese 365 recién yo puedo sacarle la presión inspirada de oxígeno, que va a ser, ¿cuánto? 0.21, porque esa proporción no varía. ¿Cuánto va a ser entonces? 412 menos la presión de vapor de agua, y eso por la constante de oxígeno, que es 0.21. ¿Cuánto sale eso? 76.65, bueno, en este caso 76.5. Recuerden que si te hablan de aire alveolar o presión inspirada de oxígeno, siempre voy a tener yo que quitarle primero la presión de vapor de agua. Muy bien. La presión parcial de CO2 en el aire alveolar es de, pregunta típica que nos va a ayudar también para entender trastornos ácido-base. La presión parcial de CO2 en el aire alveolar es de 40 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y la presión parcial de oxígeno en el aire alveolar era de 105. Teóricamente debería ser 150. ¿Por qué? Porque si yo le resto a 760, 47 y lo multiplico por 0.21 es 150. Pero la real suele ser pues 105, 102, más o menos, por ese mecanismo de espacio muerto, anatómico y fisiológico, donde va disminuyendo la presión y donde va incrementando la presión de CO2. Muy bien, eso vendría a ser todo por el día de hoy. Espero que hayan entendido, que les haya gustado la clase. Y nos estaremos viendo en un nuevo video de fisiología respiratoria. Cuídense mucho, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, denle like y hasta pronto.